¿Cómo está? En el aire, temas del día. Vamos de inmediato a presentarle nuestra pregunta en Twitter para que participe. Aquí la tenemos. ¿Cómo calificar a quien, abro comillas, en aras de la paz y la democracia, mediante actos de, también comillas, protesta social, como aseguran ciertos medios por ahí, reduce a cenizas la historia y cultura de un país? ¿Cómo llamaría usted a esa clase de persona? Opine. Miles de bolivianos se congregaron este martes frente a la Asamblea Legislativa para celebrar los 10 años de la fundación del Estado Plurinacional. En nuestro primer tema del día le vamos a contar. Acompáñenos durante los próximos minutos. Durante la sesión de honor, el presidente Evo Morales manifestó que durante esta última década se utilizó un promedio anual de 3.360 millones de dólares en inversión estatal, lo que permitió implementar políticas de inclusión social y de crecimiento económico que han convertido a Bolivia a una de las primeras economías emergentes en 2018. El mandatario resaltó además que a lo largo de ese año el Producto Interno Bruto alcanzó un monto de 40.885.000 dólares. Ello ha permitido el desarrollo técnico, humano e industrial de la nación andina. Seamos opositores o no opositores, esta generación todos hemos aportado a la buena imagen de Bolivia. Ahora Bolivia es digna, soberana y productiva de paso, por eso el crecimiento económico. Hermanas y hermanos, para terminar, quiero decirles, nunca más Bolivia humillada, nunca más Bolivia sometida y nunca más Bolivia saqueada como antes. El líder indígena también indicó que durante 13 años de gestión se logró una mejor distribución de la tierra. Destacó que durante 2005 más del 61% de la tierra saneada estaba en manos de empresas privadas. Ahora, en 2019, tierras fiscales, 35%. Por tanto, tenemos para nuevos asentamientos, especialmente en el oriente boliviano, empresas medianas, 14% de tenencias de tierras. El movimiento campesino indígena originaria organizado en Pacto Unidad tiene 51% de tenencias de tierra. Desde la ciudad de La Paz, Freddy Morales nos amplía la información. Saludos, Freddy. ¿En qué otras ideas ahondó el presidente Evo? Gracias. En un informe de su administración a la Asamblea Legislativa por sus 13 años de gobierno, el presidente Evo Morales garantizó que los principales logros sociales de su administración se mantendrán inalterables. Citó, por ejemplo, la estabilidad económica, donde este país se ubicó primero en crecimiento en los últimos 5 años. Los 3 bonos que benefician a casi la mitad de la población y aumento sostenido de salarios. El mandatario también anunció que seguirá la lucha contra el racismo y la discriminación, contra el contrabando y contra la corrupción. La nacionalización de los hidrocarburos, una de las primeras medidas que tomó el año 2006, fortaleció la economía del país. Hasta entonces las empresas petroleras se llevaban el 82% del negocio. Ahora el Estado se queda con el 82% y las empresas con el 18%. Sin nacionalización, el Estado hubiese recibido en 10 años unos 6.000 millones de dólares. Con nacionalización recibió más de 32.000 millones. Estos datos oficiales explican el éxito económico de la administración del presidente Morales, que ha derivado en medidas sociales, como la reducción de la extrema pobreza de casi 37 a 15%. Miles de personas llegaron desde el interior, sobre todo del área rural, para festejar este aniversario número 13, que encuentra a este país en situación especial, pues en octubre se realizarán elecciones generales y este domingo 27 de enero tendrán lugar las primeras elecciones primarias de la historia, para que los militantes de los partidos ratifiquen con su voto a sus binomios a la presidencia y vicepresidencia. Son 9 los binomios inscritos, incluido el presidente Morales, habilitado por el Tribunal Constitucional para postularse como candidato a la reelección. Como información de último momento, el gabinete de ministros del presidente presentó renuncia colectiva para que el jefe de Estado reorganice su equipo de colaboradores. El canciller Diego París dijo que la renuncia colectiva del gabinete de ministros es tradicional en esta fecha.
Muchísimas gracias, Freddy. Vamos a revisar otros datos que resaltan de la gestión del presidente Evo Morales y que fueron dados a conocer en este informe anual. Bolivia lidera con el 12,5% del Producto Interno Bruto de la región, gracias a su crecimiento económico sostenido. Otro de los logros es la construcción en 13 años de 1.061 establecimientos de salud para atender gratuitamente el 51% de la población. En cuanto al sector educativo, se construyeron 1.206 unidades educativas. Otros datos destacados en 13 años, tras la nacionalización de los hidrocarburos, es la recaudación de 37.484 millones de dólares distribuidos en obras y programas sociales. Se estimuló la reducción de la pobreza y se incrementó el poder adquisitivo en sectores rurales y urbanos. El método de la lucha contra el narcotráfico fue reconocido por organismos como Naciones Unidas y la Unión Europea. Pero escuchemos cómo han reaccionado en este contexto los bolivianos. Recién nosotros estamos dando un paso adelante como mujer pollera, participando en ese espacio político, ¿no? Posteriormente nosotros queremos que la mujer pollera sea como vicepresidenta, como ministra. Esta es nuestra pregunta del día para que participe. ¿Cómo calificar a quien en aras de la paz y la democracia, entrecomillados, por supuesto, mediante actos de, también entrecomillado, protesta social, como aseguran ciertos medios por ahí, reduce a cenizas la historia y cultura de un país? ¿Cómo llamaría usted a esa clase de personas, si se quiere? Opine. Nuestra imagen del día se genera en Madrid, España. Se cumple el segundo día de huelga de taxistas, quienes con chalecos amarillos también realizaron varias retenciones del tráfico en exigencia de una regulación de los servicios de vehículos de alquiler con conductor. Con estas imágenes, que no son francesas, sino españolas, nos vamos a la pausa. La víspera, el jefe de la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, Pablo Beltrán, aseguró que la delegación no participó en la toma de decisión del atentado que dejó más de 20 muertos en la Academia Policial General Santander de Bogotá el pasado jueves. Ante estas declaraciones de Beltrán, ¿cómo queda el escenario de paz en Colombia? Se lo vamos a contar en nuestro segundo tema del día. Vea, nosotros hace 8 meses llegamos acá a Cuba. Ambas partes, o sea, el gobierno y el ELN, le pedimos a Cuba ser sede de la mesa. Desde el primer día que llegamos a Cuba, el gobierno cubano nos dijo, con mucho gusto, somos sede de estas conversaciones, pero por favor, el ELN, restrínjase y dedíquese exclusivamente a las conversaciones de paz. Alguna otra actividad distinta a esas, les pedimos que no las hagan. Eso fue muy preciso el gobierno cubano desde el primer día y nosotros hemos tratado y hemos cumplido esa como advertencia o requerimiento que nos hizo el gobierno de Cuba. O sea, ni nos involucramos ni conocíamos de esa situación del ataque. Esto sucede horas después de que el ELN reconociera la autoría del ataque con explosivos, en donde 21 personas murieron, otras 70 resultaron heridas. El gobierno de Iván Duque dio por terminada la mesa de diálogo y le solicitó a Cuba extraditar a los integrantes de la Delegación de Paz de la guerrilla, ignorando con ello los protocolos internacionales para este tipo de situaciones. Mensaje respetuoso que nosotros le hemos hecho siempre al gobierno de Cuba. Aquí el mensaje ha sido de respeto y como ha quedado sin ningún efecto jurídico, cualquier vínculo que haya en lo que se llamaba la mesa de La Habana con el ELN, hemos invocado no solamente la gravedad de los hechos ocurridos, el llamado del Consejo de Seguridad, de la CIDH y también, por supuesto, las acciones que han tomado las autoridades judiciales en Colombia para que se reactiven rápidamente esas órdenes de captura y además se hagan las solicitudes de extradición. Pese a estas declaraciones del mandatario colombiano, el jefe de la Delegación de Paz del ELN expresó que se mantendrán en Cuba los 15 días consignados en el acuerdo. El protocolo en estos casos dice que a partir de que una parte deja de estar en conversaciones, hay 15 días para el retorno de la delegación del ELN a sus campamentos. Nosotros vamos a
a mantenernos en cumplir esos 15 días y vamos hasta el último día a insistir a que el gobierno dé las garantías para el retorno y hasta el último día vamos a estar buscando que el protocolo de retorno se cumpla. José Manuel Jiménez nos amplía desde Bogotá. Hola, José Manuel. Tras estas declaraciones de Pablo Beltrán, ¿cómo queda el escenario de diálogo? ¿Cómo reaccionan los sectores sociales más allá del Ejecutivo colombiano? Rey, televidentes, buenas tardes. Efectivamente continúa este revuelo político y social en Colombia luego del atentado por parte del ELN en la ciudad de Bogotá, en la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional. Las divisiones están servidas en la mesa entre los congresistas de Colombia. Unos opinan que la decisión de romper la mesa fue apresurada, pero que también se debe mantener un vínculo, un camino, un puente de diálogo con esta guerrilla, pero también que el gobierno nacional debe respetar los protocolos internacionales que se han firmado. El gobierno colombiano no es un presidente el que los firma un presidente como figura, como representante de un gobierno en pleno. Y en este caso, Juan Manuel Santos firmó esos protocolos como representante del gobierno colombiano y de por sí como representante del Estado colombiano, y que se deben cumplir esos requerimientos internacionales, que hay que separar los dos hechos, porque Colombia necesita, y las regiones lo necesitan, caminar por el sendero de la paz que se viene construyendo luego de la firma del acuerdo de paz con la otrora guerrilla de las FARC, hoy partido político. Precisamente hoy la senadora Victoria Sandino hacía esa recomendación, que se debía aprender del pasado, que se debía aprender de esa experiencia que vivieron ellos, y por eso el líder de este partido político, Timo León Jiménez, ha solicitado una entrevista personal con el presidente Iván Duque para que puedan hablar de este tema, para poder dar luces a futuro sobre cuál es el camino que se debe seguir. Por otra parte, también el presidente Iván Duque, como lo hemos visto en las declaraciones, reitera al gobierno cubano la extradición de los diferentes líderes del ELN que se encuentran en la isla. Pero en las últimas horas, mientras que ocurría esta declaración del presidente Iván Duque, se conocía el comunicado del gobierno noruego, país facilitador y garante de los diálogos históricamente que ha desarrollado Colombia, y precisamente en este último con la guerrilla del ELN. Y palabras textuales ha dicho: como facilitador y garante consecuente, Noruega debe cumplir con sus compromisos, es decir, está dando un respaldo a los protocolos que se deben implementar luego de la ruptura de la mesa de diálogo entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. ¿Y en qué consiste eso? Que serán 15 días a partir, diríamos, hasta el 2 de febrero, para que las dos delegaciones puedan llegar a lo pactado, a un acuerdo de cómo va a ser el retorno de esta delegación a Colombia. Rey. Muchísimas gracias, José Manuel, por toda esta actualización. Para algunos analistas, el gobierno colombiano debe respetar el procedimiento para el desmonte de la mesa, ya que de continuar con su postura de desconocimiento, la situación de violencia en el país se agudizaría. Es un estatuto jurídico que tiene implicaciones políticas muy serias, y en este caso el protocolo fue algo pactado por el gobierno de Colombia con el ELN, con unos países garantes, inclusive informado el país anfitrión Cuba de los diálogos con el ELN sobre ese protocolo, donde se decía cuál era el mecanismo riguroso establecido por las partes a seguir en caso de ruptura de diálogos. Le hablamos de otros temas que también son noticias este martes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Eduardo Martínez: el gobierno mexicano pone en marcha programas sociales para evitar el robo de combustible, el huachicoleo, como se le llama. Vamos a escuchar a Eduardo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realiza una gira por distintos municipios
en donde se registran altos índices de robo de combustible. Esto forma parte de la estrategia que ha emprendido desde finales del año pasado para combatir este delito. Sobre todo, el primer mandatario ha señalado que la gente se tiene que dedicar a este tipo de ilícitos justo porque el gobierno les ha olvidado. Es por eso que ahí se pondrán en marcha distintos programas sociales, entre ellos las pensiones a adultos mayores. También se estará invitando a los jóvenes para que se estén incorporando al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y también habrá otro tipo de apoyos que podrán ayudar a las familias de estas zonas, que son básicamente de las zonas marginadas de distintos estados de la República Mexicana. Por otro lado, puedo decirles que ya aumentó el número de personas que murieron como consecuencia de la explosión en una toma clandestina en un ducto de Pemex en el municipio de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo. Ya son 93 las personas que fallecieron, mientras permanecen hospitalizadas otras 47. Gracias a Eduardo por actualizarnos. Aquí tenemos el tuit de Nacho Lemus. Los estudiantes de San Paulo vuelven a las calles contra el aumento en la tarifa del transporte público. Lo escuchamos. Saludos, nueva manifestación del movimiento Pase Libre, convocando a los estudiantes de la ciudad de Sao Paulo a protestar contra el aumento en el pasaje de ómnibus público y también de metro, un aumento que es de 4 reales a 4 reales con 30, cerca de 1 a 1 dólar con 15, es el aumento para los ciudadanos de la ciudad de Sao Paulo. Ya hubo dos manifestaciones anteriores sobre el inicio del año. En la primera, la policía reprimió sobre el final de la manifestación algunos grupos de estudiantes que se retiraban del acto. Luego, en la segunda manifestación, la policía reprimió antes de comenzar el acto, cuando los estudiantes se encontraban sentados. Es por eso que hay mucha preocupación en torno ahora a este nuevo acto aquí, inclusive resaltando que el gobernador João Doria ha decretado la prohibición al uso de máscaras por parte de los estudiantes. Una prohibición a una metodología que utilizan los estudiantes para impedir la represión policial, para la persecución policial, recordando que hubo varios infiltrados en manifestaciones anteriores, y ese es uno de los métodos que los estudiantes utilizan para no ser presos sin razones aquí en las manifestaciones del movimiento Pase Libre. Estudios. Gracias a Nacho. Aquí tenemos el de Alina Duarte. El cierre de la administración de Estados Unidos es el más largo de su historia. Llega al día 32. Cientos de miles de por medio en el desacuerdo entre demócratas y republicanos, que no parece llegar a su fin. La escuchamos. Comienza el segundo mes del cierre de gobierno más largo de los Estados Unidos y continúa con ello la disputa bipartidista entre demócratas y republicanos. Las filas de cientos de estadounidenses en centros de comida o las historias de vida o muerte de quienes están a punto de perder tratamientos de salud o de quienes están a punto de ser desalojados de su hogar no han convencido ni a demócratas ni a republicanos de la necesidad de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto federal, que hoy mantiene cerradas varias agencias federales y que afecta directamente a 800,000 trabajadores e indirectamente a decenas de miles más. Si bien Donald Trump ha decidido proponer que a cambio del muro de $5,700 millones se extienda el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés, y mejor conocido como ser el programa que protege a los Dreamers o soñadores, así como extender el estatus de protección temporal TPS, ambos por 3 años, y evitar así que sean deportados. Los demócratas no han cedido en su negociación a aceptar recursos para el muro. Si bien se espera que sea esta semana cuando el Senado pueda llegar a un acuerdo bipartidista, las esperanzas no son muchas, toda vez que el líder de la bancada republicana en el Senado, Mitch McConnell, pondrá a discusión la propuesta de Trump, a la que abiertamente los demócratas se han opuesto. Y de por medio quedan los trabajadores federales, que cada vez más y más comienzan a buscar otras oportunidades de trabajo. Muchas gracias, Alina. Y este es el tuit de Hansel Oro. Moscú: los gobiernos de Rusia y Japón avanzan en negociaciones para lograr la firma formal del Tratado de Paz entre ambos países. El presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro japonés Shinzo Abe sostuvieron conversaciones en la capital rusa. Vamos a avanzar ahora hacia otro tuit que tenemos de Latinoamérica, ¿cierto? Primeramente el de Rosa Colmenares, una excelente colaboración. Roma, de Cuarón, es la primera película en español al ser nominada al Oscar en la categoría Mejor Película, y otras 9 nominaciones importantes como Mejor Película de Habla No Inglesa. De ganar ambos premios, sería el primer filme de la historia en hacerlo.
Muchísimas gracias a Rosa Colmenares por esta colaboración. Vamos al tema en desarrollo. El gobierno de Venezuela denunció que el partido de extrema derecha Voluntad Popular está vinculado al asalto perpetrado contra un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana la víspera en Caracas, en el que militares robaron armas de guerra. En rueda de prensa, Jorge Rodríguez, vicepresidente y ministro de Comunicación e Información, aseguró que esta agrupación busca generar violencia durante la manifestación que ha sido convocada por la oposición para este miércoles 23 de enero y así justificar la injerencia internacional. Quiera que no lograron en modo alguno reducir o sumar a los efectivos de la Guardia Nacional que se encontraban allí, se dirigieron en 2 unidades no blindadas hacia la Plaza Oliari, porque en la Plaza Oliari debían encontrarse con factores del grupo terrorista Voluntad Popular a los efectos de organizar hechos de violencia y un eventual asalto al Palacio de Miraflores. Este grupo terrorista Voluntad Popular se ha establecido con las primeras investigaciones que tenían una relación directa con la acción por parte de este pequeño grupo de Guardia Nacional. En este contexto, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez denunció el llamado a golpe de Estado que ha sido realizado por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Ha aparecido el vicepresidente de los Estados Unidos de América, Mike Pence, que entendemos que ahorita tiene muchas horas libres porque está desempleado. Ustedes saben que hay un cierre del gobierno de los Estados Unidos y como el señor Pence está desempleado, pretende ahora venir a gobernar en Venezuela, dando instrucciones de lo que se debe hacer mañana en Venezuela, llamando abiertamente a un golpe de Estado en Venezuela. Y nosotros también, te lo voy a decir, como lo diría el pueblo de Venezuela. Yankee, go home. Luis Tavera desde Caracas nos amplía. Hola Luis, ¿qué más expresaron las autoridades venezolanas? Un saludo para ti, Rey, para la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. 2 temas que son noticia hoy en Venezuela. La primera de ellas es nuevas pruebas que daba el ministro para la Comunicación y también vicepresidente Jorge Rodríguez que vinculan a este partido de derecha venezolana Voluntad Popular con los 27 funcionarios que fueron detenidos el día lunes por parte del Ejecutivo Nacional y también de las Fuerzas Armadas Militares. Estos funcionarios en declaraciones, decía el ministro para la Comunicación Jorge Rodríguez, daban nuevas evidencias de que la oposición venezolana, la ultraderecha venezolana, mantiene un plan para desestabilizar esto de cara a la gran marcha convocada por el chavismo de Venezuela este 23 de enero, a tan solo escasas 24 horas, para que las fuerzas políticas del chavismo salgan a la calle a manifestar este respaldo que han venido manifestando desde la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro. Por otro lado, también la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, concatenaba en este mismo contexto de estas intenciones injerencistas que mantiene el gobierno de los Estados Unidos y ya denunciaba las recientes declaraciones del vicepresidente Mike Pence, que insistía en un llamado al pueblo, en un llamado a los ciudadanos, esto valiéndose, decía la vicepresidencia, de esas actitudes injerencistas que ha manifestado el gobierno de los Estados Unidos y que solamente busca implementar una desestabilización política, tal cual como lo ocurrido con esta detención de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes pretendían realizar un asalto militar. Esto trajo como consecuencias que desde la madrugada del día lunes se activaran focos de violencia en varios sitios, en varios barrios populares de acá de Caracas, pero no con mucha duración, porque gracias a la efectividad y al orden público que mantuvieron las fuerzas militares y también las fuerzas de seguridad en Venezuela, se evitó que se propagara esta ola de violencia que sí muy bien reseñaban las redes sociales, y esto lo denunciaban varios analistas, que en las redes sociales sí trataban de vender una Venezuela en llamas, pero que esto, nosotros que tuvimos un recorrido por gran parte de la capital, pudimos comprobar que eran noticias falsas. Gran parte de la capital venezolana se encontraba en sus actividades cotidianas y también parte de los ciudadanos se retornaban a sus casas con total normalidad. Estos 2 temas han sido noticias y seguirán siendo noticias este día, y nosotros vamos a mantenernos saltando para seguirle llevando más detalles, Rey.
Muchísimas gracias, Luis. Vamos justamente a revisar nuestra pregunta a Twitter que tiene que ver con el tema Venezuela y damos a conocer algunas de las respuestas que hemos recibido. Esta era la pregunta: ¿cómo calificar a quien en aras de la paz y la democracia, mediante actos de protesta social, disque protesta social, así aseguran ciertos medios por ahí, reduce a cenizas la historia y cultura de un país? ¿Cómo llamaría usted a esa clase de persona? Opine. Una respuesta es esta de Alejandra, que dice: así opera la derecha fascista, no les interesa la memoria ni la historia del pueblo, son unos bandidos y nada más. Otra más, esta de Moisés David: terrorismo criminal y fascismo puro. Tercera y última que vamos a revisar hoy: la educación en los Arabos, Cuba. Esa clase de personas lo que buscan con sus actos es dar una imagen que no se ajusta a la realidad venezolana. El objetivo es buscar la intervención extranjera en la patria de Bolívar y Chávez. Le hacen el juego al imperio y sus asalariados dentro y fuera de Venezuela. Muchísimas gracias por su participación. Así ponemos punto final a la presente emisión de Temas del Día. Usted se mantiene ahora con Telesur, la señal informativa.